¿Qué tal, Sandra León? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues aquí encantada, un fin de semana más. Bueno, pues aquí estamos en esta sección a contracorriente donde pues hablamos de muchas cosas y aprovechando la toma de posesión de la nueva presidenta de México, la señora Sheinbaum, pues hemos retomado esta polémica que se ha generado en torno a la conquista de América y esa masacre que en teoría, bueno, pues el gobierno mexicano directamente denuncia por parte de los españoles cuando llegaron allí a México. Un relato político que tiene mucho de mentira, mucho de falacias y muy poco de realidad. Pues sí, y la verdad es que, bueno, es verdad que el gobierno, el presidente del gobierno Pedro Sánchez el otro día calificó de inaceptable, ¿no?, esa no invitación al rey a este acto, pero lo que no ha hecho este gobierno es defender la historia de España, mucho menos sus socios, claro. Pero bueno, a estas alturas de la película a nadie le puede extrañar que el gobierno de Pedro Sánchez no haga esto, porque no hay que olvidar que esto ya sucedió hace unos años y la respuesta de este gobierno fue renunciar a celebrar el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Pero como nosotros sí nos sentimos orgullosos de nuestra historia, y sabemos que muchísimos mexicanos también, esta semana hemos querido hablar, Manuel, con un prestigioso historiador mexicano, autor de grandes libros que vienen a desmontar esta leyenda negra española, y me estoy refiriendo al doctor Juan Miguel Zunzunegui. Ya les adelanto cuál es su postura. México es un país que no podría existir sin España. Si España se disculpara por la conquista, sería como pedir disculpas de que México existiera. Enseguida van a escuchar la explicación histórica, que no tiene desperdicio y que además creo que la da de la forma más didáctica posible. Pero antes quiero que escuchen su opinión sobre la parte política de todo este asunto, porque esto no deja de ser un arma política tanto a un lado del océano como del otro, ¿no? ¿Por qué Claudia Sheinbaum sigue R que R con esto de pedir disculpas? Así comenzó el sexenio del Andrés Manuel, que se va. De lo primero que hace es el acto populista de decir exigimos disculpas a España, pero además de manera muy mañosa, porque, a ver, vamos a pensar que, yo no creo que haya ninguna rencilla que lavar, pero vamos a pensar que la hubiera. Pues se hace un intercambio protocolario donde se le propone a la corona y al gobierno pues hacer un acto donde todos seamos hermanos y amigos. Pero en lugar de eso sales públicamente en medios de comunicación a exigir de manera autoritaria y grosera al rey que se disculpe. En el momento en que un presidente hace eso, está dejando claro que lo último que quiere son esas disculpas, porque si las exiges públicamente con grosería, estás arrinconando al rey. El rey no puede responder a eso. El rey sí puede responder a una solicitud amable, protocolaria y que tenga algo de sensatez, pero exhibirlo de esa forma te lleva a todo lo contrario. Pero esa es exactamente la estrategia de estos gobiernos: provocar conflictos donde no existen, para que cada vez que todo esté terrible, pues la culpa va a ser de Hernán Cortés, de España, del rey y de que no se pidieron disculpas. Y claro, la realidad es que Sheinbaum tiene mucho que tapar, ¿no? Para empezar, la gran inseguridad que existe en México, con una media de más de 30.000 asesinatos al año, se dice pronto, y con los derechos de las mujeres, eso por lo que tanto dice luchar la izquierda española, que ahora le hace el juego por los suelos. Pero esto de buscar cortinas de humo con asuntos del pasado no suena, ¿no, Manuel? Allí sacan las disculpas de España cada 2 por 3, aquí sacamos a Franco, ¿no? Y cualquier cosa que sirva para dividir a la población. En el caso concreto de la conquista de México, escuchen lo que decía Zunzunegui comparando a Sánchez, a Pedro Sánchez, con López Obrador. Lo que pasa en España me parece más trágico que lo que pasa en México. Eso, en México nos enseñan la historia con rencor hacia España, y me parece terrible que en España se estén enseñando la historia con culpa. Pero es que es exactamente lo mismo. A ver, hay que decírselo a los españoles: ustedes tienen allá uno igualito al que nosotros tenemos aquí, por lo menos se viste de traje y se peina y se baña, pero en el fondo son básicamente lo mismo, son destructores. Son estas corrientes de izquierda revolucionaria que viven del conflicto y de exacerbar el conflicto. Y claro, en México es estar a favor o en contra de España, y eso te divide a la población. Y en España es sentir o no sentir culpa del pasado, lo cual evidentemente también te divide a la población. Bueno, no me dirás que no es claro, ¿eh?
Desde luego es claro, habla clarísimamente, se explica a la perfección y además el profesor Zunzunegui tiene una ventaja con respecto a los líderes políticos que gobiernan ahora México y es que sabe de historia, sabe de lo que habla, cosa que por parte de López Obrador y de Claudia Sheinbaum es todo lo contrario, no tienen ni pajolera idea. Pues si te parece vamos con eso, con la parte histórica y yo creo que lo primero es entender qué era México cuando Hernán Cortés llegó allí, porque aquí ya se empieza a distorsionar la realidad. Efectivamente, México no existía. Aquí no había ni un país, ni un reino, ni un imperio. No había unidad política, ni cultural, ni religiosa, ni lingüística. Aquí hay culturas, pero esto es una cultura de la edad de piedra. A mucha gente en México le molesta cuando digo eso, pero es una descripción histórica. Mira, cuando llega Cortés a América, es como si los españoles hubieran viajado 2500 años al pasado, a Sumeria. Y además, los momentos más gloriosos de la civilización mesoamericana habían quedado muy atrás. Teotihuacán, la gran urbe mesoamericana, cayó en el año 600 de la era cristiana. Y luego hubo, como tras la caída de Roma, 400 años de reordenamiento y de caos, y más o menos para el año 900 al año 1000, pues estaban resurgiendo algunas ciudades, la cultura tolteca, en fin, y estaban resurgiendo algunas ciudades cuando empieza la migración de los mexicas. Y es una tribu, porque es lo que es, una tribu, que llegan a invadir esta civilización mesoamericana que está tratando de renacer, la conquistan, la someten, la destruyen, les imponen a su dios y se dedican a esquilmarlos, incluyendo corazones. Es decir, que lo que había no era un país, sino una amalgama de pueblos peleados entre sí y sometidos a los mexicas, a los aztecas, que entre otras cosas practicaban la antropofagia. Bien, pues en este contexto, y solo en este contexto, insiste Zunzunegui, es en el que hay que valorar la hazaña de Hernán Cortés. Hernán Cortés es uno de los hombres más grandes que ha dado España, si no es que el más grande. Solamente creó todo un mundo del otro lado del océano y lo hizo aliado de todos los pueblos mesoamericanos que se liberaron de la opresión de los mexicas. Lo que es terrible es esta versión de la historia donde los que sacan 40 corazones al día son los buenos de la historia. Nos contamos una historia muy marxista, muy de explotador contra explotado, pero aquí parece que repudiamos que los explotados y los oprimidos pueblos de Mesoamérica se hayan liberado de su opresor y explotador sanguinario que eran los mexicas, lo cual lograron gracias a Hernán Cortés. Y al día siguiente aquí no había lamentos de conquista, aquí había celebración de victoria, porque todos los pueblos, los texcocanos, los tlaxcaltecas, totonacas, empualtecas, cholultecas, cocochincas, todos esos pueblos unidos a Hernán Cortés y 400 españoles, se liberaron del yugo de sus opresores que llevaban 100 años matándolos. Y después de eso, todos celebraron, y después de eso empezaron a construir pueblos, catedrales, ciudades, acueductos, universidades, hospitales, colegios. Pues yo no sé por qué hay que pedir disculpas de eso. Y es importante, Manuel, que nos quedemos con un dato. Decía 100.000 indígenas y 400, 800 españoles son los que se levantan contra los mexicas. Partiendo de esta premisa, escuchen la pregunta que lanza Zunzunegui y que yo creo que es la clave para entender por qué no tenemos que pedir perdón. ¿Tú crees que estos pueblos ya unidos que derrotaron a su opresor de 100 años no se pudieran haber quedado unidos para sacar a Cortés y a los españoles? O sea, tú imagínate, ¿no? Es de, oigan, por cierto, ya derrotamos a los aztecas, ¿qué tal que ahora sacamos a los españoles? Total, son menos de 1000. Y sin embargo no lo hicieron. Y no lo hicieron porque hay una cosa que en México a muchos les cuesta mucho trabajo entender, pero es una verdad gigantesca. A todos estos pueblos indígenas de Mesoamérica les gustó la cultura de sus aliados castellanos, sí la entendieron como superior, sí se dieron cuenta que llegaban conocimientos y tecnología que de este lado simplemente no existían. Eran 800, los hubieran podido sacar de ahí, pero no quisieron, prefirieron seguir firmando alianzas con ellos, y lo que tampoco te cuentan, pero prefieren, en lugar de asumir como su rey al Tlatoani mexica que hace sacrificios humanos, todos los pueblos de Mesoamérica, como los del Perú, los del Tihuantinsuyo, asumieron a Carlos I como su rey, y nadie protegió más a los pueblos indígenas durante 300 años que la corona española. Eso tampoco te lo cuentan. Claro, tú ves a los pueblos indígenas hoy en una situación de miseria,
Y claro, alguien te puede decir, es que llevan así 500 años porque así los dejó España, y no es cierto, llevan así 200 años porque así los tiene el México independiente. Qué gran verdad, verdades como puños. Me quedo con esta frase que es realmente buena. Los españoles eran aliados de los pueblos indígenas, no eran invasores, sino que México es el fruto de la unión entre españoles y pueblos indígenas que habían sido oprimidos, reprimidos y masacrados por los mexicas, el imperio azteca que se dedicaba a esclavizar a esos pueblos y a sacarles el corazón directamente para luego comérselos en sacrificios aberrantes a su dios. Esta es la realidad, por lo tanto, los españoles llegaron, un grupo de 400 aguerridos y valerosos españoles que fueron allí en cascarones de madera, y se aliaron a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Esto es lo que no te cuenta ni López Obrador, ni Sheinbaum, ni todo el populismo indigenista que gobierna ahora mismo en México y en otros países. Y luego además lo que decía, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Si los españoles eran entre 400, 800, en cualquier caso menos de 1000, y los indígenas eran 100.000, ¿por qué una vez que lo consiguen no se cargan a los españoles? Pues a lo mejor porque no querían, ¿no? Porque efectivamente les consideraban sus aliados. Pero claro, esto es algo que a la izquierda española le cuesta reconocer y claro, cómo van a atacar a los suyos y asumir que tal vez estaban equivocados, ¿no? Así que aquí tuvimos a lo mejor de cada casa en esa toma de posesión de Claudia Sheinbaum, a Podemos, a Sumar, al BNG, a Bildu, a los que, por cierto, la nueva presidenta agradeció su presencia. ¿Quién aprovechó para buscar protagonismo, Manuel? Hombre, ¿quién si no? Nuestra queridísima Irene Montero. Eso es. Tenemos aquí un mural pintado por Diego Rivera, se llama Epopeya del Pueblo de México, y sería muy bueno que el rey Felipe pudiera ver este mural, fijarse en los detalles de este mural y darse cuenta de que España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Y nos decía Zunzunegui que Diego Rivera es precisamente el máximo exponente de lo que advertía al principio, ¿no? De esa constante búsqueda del conflicto y la división. De hecho, nos retaba a buscar en sus cuadros dos personas que estuvieran en paz, y lo cierto es que es imposible, ¿no? Pero más allá de esto, es curioso que la que fuera ministra de Igualdad escogiera precisamente el cuadro de un hombre acusado de maltratar a su mujer, a Frida Kahlo, ¿no? Efectivamente, Diego Rivera, aparte de pintor, pues era alcohólico y maltrataba a sus parejas, era un maltratador. Por cierto, Irene Montero, la exministra de Igualdad, ella sí que debería pedir perdón a todos los españoles y especialmente a las mujeres, porque gracias a su ley del sí es sí han salido a la calle violadores, agresores, pederastas, y se les han reducido las penas a miles de ellos. Es ella la que debería pedir perdón y desde luego no está capacitada para dar lecciones absolutamente de nada. Como siempre, Sandra León, un placer. Pues nada, el placer es mío y le recomendamos a todos nuestros oyentes, a todo aquel que quiera, también a Irene Montero, que debería que estudie un poquito de historia, eso es, un poquito de historia. Le recomendamos los libros del profesor Zunzunegui, que de verdad que son magníficos y que además, bueno, pues hace lo que debería hacer el gobierno de España, que es combatir esa leyenda negra española. Desde luego, todo un lujo el poder contar con el profesor Zunzunegui, uno de los mayores expertos y conocedores de la historia mexicana. Sandra León, hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la semana que viene. En Es Radio, La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.